Europa está al borde de una guerra total con Rusia. Esto no es mera especulación, sino una advertencia del ex jefe militar superior de la OTAN, el almirante Rob Bauer. A principios de 2024 le dio 20 años. La línea temporal ha colapsado. Según expertos, Europa podría enfrentar una gran guerra en 3 a 5 años. ¿Y la razón? Un hombre. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sus recientes acciones sacudieron a la OTAN y pusieron a Europa en alerta máxima, enviando ondas de choque por todo el continente. Con cada decisión y declaración, inclina el equilibrio de poder hacia Rusia. Si las cosas siguen así, Europa tal vez deba luchar. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué ha hecho Trump para empujar a Europa hacia la guerra? ¿Se puede detener el conteo regresivo antes de llegar a cero? Analicémoslo. Por un momento, hubo un destello de esperanza de que podría apoyar a Ucrania, pero ahora parece haberse vuelto completamente pro-Rusia. Sabemos esto por Trump prácticamente repitiendo las líneas de Putin sobre Ucrania. El excomandante supremo, aliado adjunto Richard Sharif, ha llegado a decir que Trump está en la cama con un criminal de guerra acusado, a pesar de que Putin ha cometido las atrocidades más espantosas en Ucrania. El 25 de febrero, esta inquietante alianza fue aparentemente confirmada, con Estados Unidos uniéndose a Rusia en la votación contra una resolución ucraniana, respaldada por Europa, que condenaba la agresión de Moscú. Incluso Estados Unidos se abstuvo de votar sobre su propia resolución después de que Europa, liderada por Francia, la modificó para señalar a Rusia como el agresor. Este fue un duro golpe para la administración Trump en la Organización de las Naciones Unidas, un organismo de 193 naciones, donde las resoluciones no son legalmente vinculantes, pero son un indicador crucial de la opinión global. Pero hasta ahora, parece que Trump solo está interesado en una opinión, la de Putin. Y lo creas o no, lo escuchas directamente del presidente ruso. El 12 de febrero se realizó una trascendental llamada telefónica entre Trump y Putin. Se dedicó una hora completa a analizar 3 años de la política de Estados Unidos hacia Rusia. En una llamada telefónica de 90 minutos, Trump acabó con el intento liderado por Estados Unidos de aislar a Putin por Ucrania. Pero ¿de qué hablaron realmente los dos líderes? No solo abordaron Ucrania, sino también el Medio Oriente, los mercados energéticos mundiales e incluso la inteligencia artificial. Parece que Trump recibió el tour geopolítico completo de Putin mismo. Esto era justo lo que Putin quería, un diálogo Rusia-Estados Unidos con el mundo observando desde fuera. Pero la peor parte, Ucrania observaba desde las líneas laterales mientras Trump acordaba iniciar conversaciones de paz con Rusia. En las secuelas, Trump calificó esta conversación como larga y productiva, pero no mencionó la invasión de Rusia, enfocándose en los objetivos compartidos de paz. Putin elogió a Trump incluso antes de la llamada, como se esperaba. Repitió la afirmación de Trump de que él podría haber evitado el conflicto en Ucrania, describiéndolo como el mejor pacificador. Putin apoyó la postura de Trump sobre las elecciones de 2020. Una reunión en persona es el próximo paso. Sergei Rybakov, viceministro de Exteriores ruso, afirmó que ya se estaban preparando para ello. No obstante, también mencionó que esta reunión necesitaría una preparación intensa, por lo que la fecha exacta está pendiente. Lo que sí sabemos es que Putin está totalmente a favor de una reunión con Trump. Ha insistido repetidamente en reconstruir los lazos y normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Pero, ¿qué pasa con Ucrania en este escenario? No solo el país y su presidente han sido marginados, sino que Trump ha menospreciado abiertamente a Zelensky y este no se quedó callado. Así es, mientras Trump se ha estado acercando a Putin por un lado, también ha estado intercambiando pullas con Zelensky por el otro. Aunque ambos han estado atacándose mutuamente, la publicación de Trump en Truth Social del 19 de febrero realmente cruzó un límite. En esta publicación, atacó a Zelensky con numerosas afirmaciones infundadas que necesitaremos verificar inmediatamente. ¿Recuerdas cuando el expresidente Barack Obama llevó a su traductor a la cena de corresponsales de la Casa Blanca en 2015? En esta ocasión, un corresponsal de verificación de hechos confrontará directamente las declaraciones de Trump. Desglosemos estas declaraciones una por una y veamos dónde están realmente los hechos. La acusación más seria de Trump en este post fue que Zelensky era un dictador sin elecciones, pero esto no está respaldado por los hechos. Zelensky fue elegido en 2019 para un mandato de 5 años con el 73% de los votos. Si haces las matemáticas, sabrás que las elecciones estaban programadas para la primavera de 2024. Sin embargo, debido a la guerra en curso, estas elecciones fueron suspendidas legalmente. Esto se debe a que la constitución ucraniana prohíbe elecciones durante la ley marcial, impuesta tras la invasión rusa en febrero de 2022. Así que suspender las elecciones no es algún movimiento autoritario de Zelensky, es una cuestión de necesidad legal durante la guerra.
Trump afirmó que Zelensky convenció a Estados Unidos de gastar $350.000 millones para entrar en una guerra imposible de ganar. Pero la ayuda real de Estados Unidos a Ucrania desde el inicio de la invasión es de aproximadamente $183.000 millones. Eso es casi la mitad de lo que afirmó Trump. Es verdad que Estados Unidos ha brindado un gran apoyo, como ayuda militar, alivio humanitario y asistencia para la recuperación económica. El número de Trump sobre la ayuda a Ucrania está muy inflado. Además, una parte importante de la ayuda de Estados Unidos no fue directamente a Ucrania. Sin embargo, fortaleció la industria militar estadounidense al reemplazar el equipo enviado a Ucrania y reforzó la defensa de la OTAN en Europa. En la publicación, Trump también apuntó a la gestión de Zelensky de los Estados Unidos. Ayuda, diciendo que el propio presidente ucraniano admitió que faltaba la mitad del dinero enviado. ¿Pero qué dice nuestro corresponsal de verificación de hechos? Esto se refiere a los comentarios de Zelensky sobre la confusión en torno a los $183.000 millones en ayuda enviada a Ucrania. Zelensky dijo: "No sé dónde está todo el dinero", en el contexto de que algunos fondos se asignaron incorrectamente o se gastaron en cosas que no llegan directamente al gobierno o al ejército ucraniano. No obstante, los críticos y Trump distorsionaron rápidamente esta declaración. Trump exageró el número de muertos en Ucrania, afirmando que millones de personas han fallecido. El número real de soldados ucranianos muertos desde febrero de 2022 se estima en 46.000, además de decenas de miles de civiles muertos. Estos números están lejos de 1 millón y aún más de millones. También afirmó que Zelensky había hecho un terrible trabajo gestionando la guerra, una dura evaluación considerando las circunstancias. Ucrania ha logrado defenderse contra el gran ejército de Rusia y con un considerable apoyo de Estados Unidos y la OTAN ha conseguido notables éxitos en el campo de batalla. Zelensky ha liderado a su nación durante esta crisis sin precedentes, movilizando a su pueblo y a la comunidad internacional. Que Trump califique esto como un trabajo terrible es una falta de respeto por los esfuerzos y sacrificios del pueblo ucraniano y su presidente. Pero Trump no parece verlo de esta manera. En otro momento, incluso afirmó que Zelensky inició la guerra, lo cual es una total tergiversación de los hechos. Fue Rusia la que invadió Ucrania en 2022 con hasta 190.000 soldados. Esto sucedió tras meses de acumulación militar en las fronteras ucranianas y falsas justificaciones sobre proteger a los rusos étnicos. Incluso antes, en 2014, Rusia anexó Crimea e inició un conflicto en Donbass, otro ataque no provocado a Ucrania. La afirmación de Trump no solo es incorrecta, sino que se alinea con la desinformación rusa desacreditada por la comunidad internacional. Los comentarios de Trump que repite de Putin tienen cada vez más sentido, ¿no? Trump, tratando de desacreditar a Zelensky, afirmó que su calificación de aprobación había caído al 4%. Esta es otra afirmación inexacta. Según una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, Zelensky tiene una aprobación de cerca del 57%, mucho más que el 4% sugerido por Trump. La popularidad de Zelensky ha variado por la guerra, pero su liderazgo sigue firme, sobre todo al movilizar al país y sus aliados. Las palabras de Zelensky dirigidas a Trump no requieren verificación de hechos. Todo lo que dijo el presidente ucraniano fue que Trump vive en este espacio de desinformación, una respuesta clara y directa a las acusaciones infundadas de Trump. Zelensky señaló sin dudar las falsas narrativas que Trump promovía, especialmente sobre el rol de Ucrania en la guerra y su liderazgo. Zelensky explicó que todo esto provenía de Rusia. En resumen, afirmó que el discurso de Trump ahora se asemeja a la propaganda rusa. El mensaje de Zelensky fue simple y claro, sin necesidad de un análisis profundo. No obstante, este comentario desató la más feroz diatriba de Trump contra Zelensky, según algunos analistas. Kimberly Halkett, corresponsal de Al Jazeera en la Casa Blanca, describió a Trump como muy sensible, lo que explicaría sus críticas a Zelensky, a quien llamó un comediante de éxito moderado, hábil solo para manipular al expresidente Biden. Las palabras de Zelensky, aunque moderadas, provocaron una respuesta inusualmente dura. Esto plantea la cuestión de si hay más en esta disputa que solo un desacuerdo sobre la verdad y las mentiras. Probablemente sí. Algunos comentaristas creen que la animosidad de Trump hacia Zelensky proviene del drama del juicio político de 2019. En esa llamada, Trump presionó a Zelensky para que investigara a su rival político Biden y a su hijo Hunter por supuesta corrupción relacionada con una empresa ucraniana. La presión que condujo al juicio político de Trump claramente dejó un rencor duradero. Como sugiere Shiref, Trump tiene una memoria larga y es vengativo cuando se trata de ofensas percibidas. La negativa de Zelensky a cumplir con las demandas de Putin posiblemente provocó un profundo resentimiento en él, lo que explica la actual hostilidad manifestada. La frustración de Trump también tiene una motivación empresarial.
Trump esperaba acordar con Zelensky el acceso a los minerales de tierras raras de Ucrania, supuestamente valorados en más de 26 billones de dólares, a cambio del apoyo militar estadounidense. Sin embargo, Zelensky rechazó el trato por ser demasiado favorable para Estados Unidos y no ofrecer suficientes garantías de seguridad a Ucrania. Esto fue un duro golpe para la mentalidad transaccional de Trump. Trump, quien se presenta como un maestro negociador, quedó furioso, lo que posiblemente intensificó sus críticas hacia Zelensky. Pero ¿por qué todo esto importa al resto de Europa? ¿Por qué importa que Trump esté haciéndose amigo de Putin y socavando a Zelensky? Es importante porque el acuerdo de paz solo involucra a Rusia y Estados Unidos, lo cual es aterrador. Un acuerdo de paz sin Ucrania y Europa en la mesa solo puede significar una guerra entre Europa y Rusia en un futuro cercano. Permítanos explicar. La estrategia de Trump para terminar la guerra de Rusia contra Ucrania está alterando la diplomacia internacional negativamente. Al insistir en conversaciones directas con Putin, está excluyendo activamente a Ucrania y Europa. Zelensky respondió rápidamente, afirmando que Ucrania no aceptará resultados de negociaciones en las que no participe. Incluso pospuso un viaje crucial a Arabia Saudita para mostrar la seriedad del problema. Esto sucede después de que representantes rusos y estadounidenses se reunieron en Arabia Saudita para discutir un acuerdo de paz para Ucrania, nuevamente sin Ucrania. Los aliados europeos, especialmente Gran Bretaña, también están preocupados y ofrecen enviar tropas o aviones de combate Typhoon para apoyar la seguridad de Ucrania si este acuerdo apresurado se concreta. Gran Bretaña está preocupada y no puede permitirse otra situación como la de Afganistán. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, explicó que no podemos repetir la situación de Afganistán, donde Estados Unidos negoció directamente con los talibanes, excluyendo al gobierno afgano. Pero eso es precisamente lo que la administración de Trump parecía promover. Con el secretario de Estado Marco Rubio y el asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz viajando a Arabia Saudita para reunirse con funcionarios rusos, existe incertidumbre sobre el papel de Europa o Ucrania. No está claro si se invitará a los funcionarios ucranianos a estas conversaciones. Las declaraciones de Trump han sido vagas, insinuando que Ucrania participará, pero sin dar detalles sobre cuándo o cómo. Las observaciones de Zelensky en la Conferencia de Seguridad de Múnich de febrero de 2025 mejor resumieron la situación. Están terminando décadas de la antigua relación entre Europa y América. Aunque el equipo de Trump afirma que Europa sigue siendo consultada en estas negociaciones, no todos parecen coincidir, incluyendo al vicepresidente Juris Doctor. Durante su visita a Europa, Vance dejó claro que Estados Unidos lideraría estas negociaciones, independientemente de la opinión de los europeos. Tanto por la influencia europea, ¿no? Tampoco ayuda que Trump haya hablado abiertamente sobre volver a involucrarse con Rusia, sugiriendo incluso permitirle regresar al G7 tras su expulsión por la anexión de Crimea en 2014. Para Trump, no se trata de gustarle a Rusia. Se trata de devolver el control a las grandes potencias y promover un nuevo enfoque internacional que no necesariamente priorice los intereses europeos. Heather Conley, una ex-estadounidense, la subsecretaria adjunta de Estado, advirtió que este enfoque se asemeja a un concierto de grandes potencias del siglo XIX, donde pocos países influyentes toman las decisiones a expensas de los demás. Este enfoque no solo está desactualizado, sino que es ingenuo. El problema central es simple. Las negociaciones de Trump ignoran las ambiciones profundamente arraigadas e intransigentes de Rusia. El plan de Putin para Ucrania no es negociable. Putin busca eliminar a Ucrania como Estado soberano y no muestra señales de ceder en ese objetivo. Al tratar esta idea como una ficha de negociación, Trump malinterpreta las verdaderas intenciones de Rusia. Este es el tipo de ingenuidad que podría resultar en cálculos desastrosos. Podría resultar en que Putin obtenga todo lo que quería y más. Putin pretende convertir a Ucrania en un estado títere, reduciéndolo a un cliente de Rusia. Esto implica que Rusia busca anexar gran parte de Europa Oriental y quizás desmilitarizar el país entero, y las posturas de Trump han facilitado estos objetivos. Al declarar que la membresía de Ucrania en la OTAN es impráctica y descartar volver a las fronteras de 2014, Trump indica a Putin que Estados Unidos podría no oponerse a estos objetivos clave de Rusia. Peor aún, Estados Unidos sugiere que Ucrania debería ceder territorio tomado por Rusia, incluyendo Crimea. Esto sería una gran concesión que se ajusta perfectamente a los objetivos de Putin. Esto no solo privaría a Ucrania de tierras vitales, sino que también indicaría que Rusia puede apoderarse de territorio por la fuerza sin mayores consecuencias. No es el mejor mensaje para Europa. Aunque Ucrania no se convierta en un estado títere, es improbable que obtenga las garantías de seguridad que desea para el futuro, lo que nos devuelve al tema de la OTAN. Putin ha visto durante mucho tiempo la expansión hacia el este de la OTAN como una amenaza directa. Trump
está impulsando activamente que Ucrania abandone sus aspiraciones de unirse a la OTAN, una de las infames líneas rojas de esta alianza. En resumen, está haciendo exactamente lo que Putin quiere. Trump también apoya los objetivos geopolíticos generales de Putin. Una de las principales ambiciones de Putin es desacoplar a Europa de la influencia de seguridad de América. Con las acciones, amenazas y promesas de Trump, esto parece cada vez más probable. Al sugerir que la OTAN no defenderá a Ucrania y obligar a Europa a manejar su propia defensa, Trump neutraliza a la OTAN como contrapeso ante las ambiciones de Rusia. La postura de Trump se alinea con uno de los objetivos históricos de Putin, un nuevo acuerdo de Yalta. La Conferencia de Yalta en 1945 dividió a Europa entre el oeste y la Unión Soviética. Al reducir la presencia de la OTAN en Europa Oriental, la región y toda Europa se convierten en un festín para Putin. Tras lograr sus objetivos en Ucrania, es probable que Putin no se detenga allí debido a sus grandes ambiciones. ¿Quién será el siguiente en su radar? Probablemente los estados bálticos. Estas naciones, una vez parte de la Unión Soviética e históricamente consideradas por Rusia como su esfera natural de influencia, ahora son miembros de la OTAN, lo que complica las cosas. Putin ya ha puesto su mira en otras regiones como Moldavia y Georgia, manipulando las elecciones en Rumania y probando las aguas con incursiones más pequeñas. Pero son los países bálticos los que representan el mayor desafío. Como aliados de la OTAN son cruciales para la defensa de Europa. Cualquier movimiento ruso contra ellos probablemente llevaría a un conflicto directo con la OTAN. Esto acerca mucho más la posibilidad de guerra, ya que la seguridad colectiva de Europa estaría directamente amenazada. Recuerda, es probable que la OTAN deba defender estos países sin la ayuda de Estados Unidos. Para detener a Rusia y asegurar el futuro de Europa, el continente debe tomar la iniciativa y actuar con decisión. Por mucho tiempo, ha dependido de Estados Unidos para su defensa, pero la era de la Pax Americana ha concluido. La responsabilidad ahora recae directamente en los hombros de Europa, y la primera tarea es darse cuenta de eso. Europa debe aceptar su soledad y enfrentar la situación con una estrategia de defensa unida integral. No se engañe, la estrategia aún incluye a Ucrania. El apoyo de Europa a Ucrania no es solo solidaridad, sino necesidad. La batalla de Ucrania es la batalla de Europa. Si Rusia logra conquistarla, otras partes de Europa podrían correr la misma suerte. Para evitarlo, Europa debe brindar a Ucrania lo necesario para forzar a Rusia a reconsiderar sus acciones. Shurev expresó que Ucrania debe darle un golpe duro a Rusia. Una derrota decisiva de Rusia en Ucrania es lo único que hará que Moscú reconsidere sus ambiciones imperiales. Pero Europa no puede simplemente ofrecer gestos simbólicos de apoyo, necesita presentarse con fuerza militar para hacer una diferencia real. Esto implica aumentar significativamente la ayuda militar, optimizar la logística, brindar armamento avanzado y garantizar que Ucrania posea capacidades de inteligencia y vigilancia para contrarrestar a Rusia. Europa debe examinar críticamente sus capacidades defensivas. Europa debe llenar el vacío dejado por Estados Unidos. Bruegel, un think tank europeo, recientemente cuantificó lo que Europa necesita para llenar los vacíos, incluyendo algunos de los siguientes elementos. Una fuerza militar equivalente a 300.000 soldados estadounidenses listos para el combate. Al menos 1.400 tanques. 2.000 vehículos de combate de infantería y 700 piezas de artillería. Al menos 2.000 municiones de merodeo de largo alcance por año. 1.100 proyectiles de 150 milímetros cada 90 días de combate y un aumento de 262.000 millones en los presupuestos de defensa europeos anualmente. Para alcanzar estas metas, las industrias de defensa y ejércitos europeos requerirán una revisión profunda. Pero sobre todo, Europa debe aprender a actuar como una unidad, al igual que Rusia y Estados Unidos. El continente no puede depender de esfuerzos nacionales fragmentados que no logran una estrategia cohesiva. Ahora, esto no significa que Europa necesite reinventar la rueda. Solo necesita establecer un mando unificado y trabajar en la interconexión de las fuerzas europeas. De lo contrario, Putin irá por todo lo que Europa valora, pieza por pieza. La buena noticia es que Europa parece estar preparada para superar los desafíos y enfrentar a Putin, con o sin Estados Unidos. Pero ahora te preguntamos, ¿tendrá éxito en esto? ¿Crees que esta confrontación sucederá o Trump recuperará la cordura a tiempo? Comparte tu opinión en los comentarios.